En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por este momento, por esta oportunidad. Concédenos, Espíritu Santo, para conocer tus misterios, para amarlos, para entenderlos, para gustarlos. Gracias, Padre, porque en Jesucristo nos has comunicado la verdad que necesitamos saber y cumplir para salvarnos. Gracias por el Espíritu Santo que ha sido derramado en el nombre de Jesús. Te pedimos este supremo don en este momento por intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Padre, que protejas y selles en la verdad, en la luz y en el bien esta transmisión, los equipos, las ondas, toda esta señal de Internet, las casas de todos los que estamos aquí reunidos virtualmente, para que podamos experimentar tu amor y ser guiados por tu luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos todos ustedes. Vamos entonces a comenzar con lo nuestro. Les suplico su atención y, y luego pues al final saben que tenemos un tiempo para absolver algunas dudas, interrogantes, aclarar algunas cosas que pueden ser necesarias. Vamos ahora a comenzar la tercera parte del curso que hemos titulado El discernimiento de la fe verdadera. El discernimiento de la fe verdadera. Dentro de esta tercera parte, pues hay algunos puntos. Vamos hoy a hacer la primera parte de esos puntos y la segunda en la próxima clase. Punto número 1, lo titulamos Dios nos ha revelado la verdad en su Hijo Jesucristo. A ver, Dios se ha revelado a la humanidad por medio de su Hijo. Su Hijo es Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Cuando a veces alguna persona de un modo muy espontáneo dice, pero es que nunca nadie ha visto a Dios y a Dios nunca le hemos conocido, esa persona parece que no está relacionando bien los conceptos, porque en verdad todo lo que nosotros sabemos de Dios ya ha sido revelado por Jesucristo. Por tanto, decir que de Dios no sabemos nada es negar a Jesucristo. Contrariamente, quien se dice cristiano, y ahí estamos incluidos los católicos, quien se dice cristiano es tal porque acepta que Jesucristo es la revelación del Padre. Cuando hablo de revelación es con V, ¿no? Revelación. Cuando hablo de revelación, estoy hablando de la comunicación del don de Dios. Dios se ha comunicado al ser humano. La comunicación de Dios al ser humano es por Jesucristo y en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Ser cristiano entonces significa aceptar este dato de la revelación. Lo que Dios quería darnos a conocer, lo ha transmitido en la persona de Jesucristo. Nosotros creemos con fe cierta que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios Padre. Subrayo eso, aunque de repente a alguno le parezca una cuestión de repente inútil, pero subrayo esto ¿por qué? Porque hoy en día incluso entre católicos hay mucha confusión sobre esto, ¿no? Hay católicos que, por ejemplo, dicen de un modo superficial que Dios no nos ha dicho todo, ¿no? O sea, eh, que de repente, no sé, en la India, en algún país de Oriente, Dios se ha revelado y se ha revelado más, ¿no? Pero que a nosotros no nos ha dicho todo.
Eso, que es un pensamiento que no pocas personas, como digo, católicas incluso tienen, eso es falso. Todo lo que el Padre Dios quería decirnos para que nosotros obtengamos la salvación, ya lo ha dicho en la persona de Jesucristo. Por favor, repito esto, todo lo que el Padre Dios quería decirnos para que nosotros obtengamos salvación, ya lo ha dicho en Jesucristo. Por tanto, no debemos estar nosotros como a la casa, ¿no?, de alguna revelación oculta que nos pueda decir lo que no dijo el Evangelio. A cada rato, si uno entra a Internet, no sé, por decir, en el mundo del YouTube, se da cuenta de que hay, hay 10.000 canales de YouTube en los que otras tantas personas aseguran tener lo que el Evangelio no dijo, lo que la Biblia no dijo, lo que la Iglesia no dijo, etcétera. Por favor, pongamos las cosas así bien en orden, ¿no? Todo lo que el Padre Dios quería decirnos a nosotros para que obtengamos salvación, ya lo ha dicho en Jesucristo. Quien obedece a Jesucristo, obedece al Padre. Quien escucha a Jesucristo, escucha al Padre. Sería absurdo pensar que Dios no nos ha dicho todo lo que deberíamos saber y que guarda algún misterio por ahí y que lo ha revelado probablemente a otra persona aparte de Jesucristo. Toda la verdad que necesitamos conocer para salvarnos está dicha en Jesucristo y por Jesucristo. Afirmar que hay alguien o algunos que nos pueden dar a conocer una verdad que Jesucristo no nos ha comunicado, afirmar eso es negar la fe cristiana, es rechazar la fe verdadera. Me parece importante tener en cuenta esto. Eh, me parece importante que quede claro, por lo menos para nosotros que nos decimos católicos practicantes, ¿no? Porque se supone que aquí están personas que practican la fe, ¿no? A veces tenemos un poco de confusión porque los medios nos dicen otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación y las personas mal formadas que a veces influyen, dicen cada, perdonando el término, cada tontería. Y entonces, pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eh, Ustedes ya saben que, y disculpen si hay alguno aquí presente, pero los periodistas cuando hablan de fe dicen cada pachotada que es inaceptable, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, es importante esto. Dios nos ha revelado la verdad en su Hijo Jesucristo. Nos ha revelado la verdad en su Hijo Jesucristo. Y la verdad con mayúscula, porque algunas personas quizá ingenuamente me dicen, padre, pero ¿y qué piensa la iglesia? ¿Cuál es la opinión de la iglesia? A veces yo tengo ganas de responder a eso de un modo de repente muy drástico, ¿no? Porque no me parece bien planteada la pregunta, porque no es la opinión de la iglesia, es la verdad revelada. Es la verdad revelada por Dios mismo, o sea, no es la opinión de la iglesia, es la verdad revelada por Dios mismo. Quizá esas cositas nos falta conectar en nuestros razonamientos de fe, ¿no? Dice, no, yo creo en Dios, pero yo no creo en lo que dice la iglesia. ¿Cómo te explico que Dios ha dado a la iglesia toda su autoridad para que ella determine cómo deben ser las cosas? O sea, no es una opinión. Aquí hay que diferenciar entre opinión y verdad. Opinión la tiene fulano, sutano, mengano, perencejo, cualquiera, y opinan de diversos colores, de diversas maneras, etcétera. Todo el mundo tiene derecho a su opinión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Formado o no formado, ignorante o sabio, todos tienen su opinión. Pero cuando Dios se revela al ser humano, no está transmitiendo su opinión, porque Dios no transmite su opinión. Dios transmite la verdad, porque Dios es la verdad. Jesucristo dijo de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy una opinión, un estilo de vida y una dimensión de los pensamientos humanos y el que quiera me sigue. Y bueno, no, no, es la verdad, ¿no?
Bien, me parece importante dejar en claro este punto, el primer punto, porque si no, no se puede entender la fe. Hay que tener en cuenta que la fe cristiana es la única religión que subraya su absolutez. De repente voy a hablar en términos un poco abstractos y luego pido que si no han entendido al final me pregunte, me repregunte. La única religión que tiene pretensión de verdad absoluta es la religión cristiana. ¿Está claro? La única que pretende tener la verdad absoluta es la religión cristiana. Por eso mismo es la religión más perseguida, porque es la única que tiene pretensión de verdad absoluta. Y definitivamente este mundo no acepta la verdad. Este mundo está construido en base a opiniones y no se acepta la verdad. Por eso es que nosotros, los cristianos, y en particular los católicos, que somos algo así como el hueso más duro entre los cristianos, somos a veces tan odiados, ¿no? Bien, segundo punto. Jesucristo ha entregado la fe verdadera a la iglesia. Punto 2. Jesucristo ha entregado la fe verdadera a la iglesia. Jesucristo nos ha salvado en esperanza por medio de su pasión, muerte y resurrección. Su sangre preciosa se derrama sobre nosotros místicamente cada vez que celebramos los sacramentos. Jesucristo ha entregado la fe verdadera a la iglesia, que es una sola, la iglesia católica. Nuestro Dios es un Dios de orden y Él ha dispuesto que sea la iglesia la que administre la salvación para todos sus hijos. Pueden existir algunos grupos o comunidades que no están en perfecta comunión con la fe católica, que tengan cosas buenas. Pero debemos tener en cuenta que aquello que ellos tienen de bueno ya existe dentro de la iglesia, aunque nosotros no lo conozcamos ni lo valoremos. Es decir, no podemos afirmar que un grupo no católico tiene algo que la iglesia no posee. Eso es falso. Puede ser que tengan algo que alguna zona de la iglesia no practique, pero no es que no la posea. Desde luego, los grupos no católicos o las comunidades que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica están invitados todos, están llamados todos a la plena comunión de la fe católica. Ese es el objetivo del verdadero ecumenismo. Entonces, sé que de repente lo que acabo de afirmar a algunos pueda que les confunda o que les escandalice. ¿Por qué? Porque hoy en día se suele decir que los grupos no católicos, ¿a qué me refiero con grupos no católicos? Por ejemplo, evangélicos, pentecostales, adventistas, eh, etcétera, luteranos, anglicanos, presbiterianos, episcopalianos y todos sus derivados, ¿no? Todos, porque hay una serie de derivados de todos estos grupos. Ya, a ellos me refiero. Estos grupos seguramente que tienen algunas cosas buenas. Por ejemplo, el amor por la Sagrada Escritura, por la Biblia. Muchos de estos grupos expresan un gran amor y se les nota un gran amor por la Sagrada Escritura, por la Biblia. Pero no podríamos nosotros afirmar que eso no existe en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es parte de la fe de la Iglesia Católica. Hay algunas zonas de la iglesia en las que de repente este amor por la Sagrada Escritura se ha enfriado o se ha entibiado, ¿sí?
Eso es verdad. Pero de hecho, el amor por la Sagrada Escritura está presente en la iglesia desde los inicios. Por eso está, por ejemplo, pues San Jerónimo, el padre de los estudios bíblicos. San Jerónimo es de los primeros siglos de la fe. ¿Quién, quién puede decir que San Jerónimo no fue el primero que amó a la Sagrada Escritura? Y junto con él, los monjes del desierto y de todos los tiempos que han amado la Sagrada Escritura y que la han cultivado. Por tanto, no podemos decir que esos elementos buenos que tienen estos grupos no católicos no existen en la iglesia. Por ejemplo, otro dirá, ¿no? Pero la alabanza ya existe en la fe católica. Solo que en algunas zonas de nuestra iglesia, que es tan grande, de repente está entibiada o está olvidada, pero la alabanza sí existe en la iglesia católica. La alegría. Yo sé que hay muchos católicos que han perdido la alegría y tienen cara de chupar un limón, ¿no? De repente. Pero en verdad la alegría es parte de la fe verdadera desde los inicios. ¿Quién va a negar la alegría de un San Francisco de Asís, de un San Juan Bosco? Entonces la alegría ha sido de casa. La acogida. La acogida la han tenido los católicos desde siempre, solo que en algunos lugares parece que esto se ha enfriado, pero sí hay acogida, ¿no? Entonces, los dones carismáticos, por supuesto que existen en la fe católica, solo que en algunas zonas de la iglesia parece que esto se ha enfriado, pero sí existen y son de la iglesia católica, ¿no? A eso me refiero yo, ¿no? Pues bien, nuestro Dios nos ha salvado por su pasión, muerte y resurrección, y su sangre preciosa se ha derramado y se derrama sobre nosotros cada vez que nos salva Jesús por medio de los sacramentos. Cuando yo recibo un sacramento, estoy recibiendo el baño de la sangre de Jesús. Y en ese momento estoy obteniendo salvación, ¿no? Entonces, cada vez que recibo en gracia un sacramento, es la sangre preciosa de Jesucristo que se vierte sobre mí. Obtengo salvación. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, por ejemplo, ¿no? La unción de los enfermos. Por si acaso, el sacramento de la unción de los enfermos no es para las personas que están por morirse, ¿eh? Algunos piensan que es así. El sacramento de la unción de los enfermos es para las personas que son de la tercera edad, ¿me entienden? Segundo, es para las personas que tienen enfermedades crónicas, incurables. Tercero, es para las personas que se van a someter a una operación delicada. ¿Ya? Para eso, para ese tipo de circunstancias, es el sacramento de la unción de los enfermos. No tengamos miedo del sacramento de la unción de los enfermos. Algunos tienen miedo, ¿no? Dicen, no, no llames al sacerdote, es como llamar a la muerte, ¿no? Lamentablemente en algunos casos es así, ¿no? Se asustan. No, 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 no llamen, no llamen, no llamen. La unción es ya lo último. No, no es así. La unción es para ancianos, gente que tiene una enfermedad crónica o gente que se va a someter a una intervención quirúrgica. ¿Ya? Seguimos. Punto 3. La fe verdadera no cambia con los tiempos. Repito, la fe verdadera no cambia con los tiempos. ¿Ya? Una de las mayores tentaciones que actualmente enfrenta la fe católica es la que proviene del mundo con una presión muy fuerte de los medios de comunicación. ¿En qué consiste esta presión? La podemos reducir a una frase. La frase es esta: la iglesia debe adaptarse a los tiempos actuales,
debe modernizarse. Esa es una tentación y es una presión muy fuerte sobre la iglesia. La iglesia debe adaptarse porque los tiempos han cambiado. La iglesia debe modernizarse porque el mundo cambia constantemente y la iglesia también tiene que ponerse un poquito a la altura de las circunstancias. No puede quedarse con una doctrina de hace muchos siglos. Tiene que, como se dice en italiano, aggiornarse. No tiene que actualizarse, tiene que modernizarse. Y si la iglesia hace eso, seguramente ganará más adeptos, más fieles. Esa es la presión de los medios, ¿no? Frente a esto, hermanos, digamos ya de entrada y con firmeza lo siguiente. La fe verdadera no cambia con los tiempos. La fe verdadera no cambia con los tiempos. El mundo presiona para que la Iglesia Católica acepte cosas que de hecho no van de acuerdo con la revelación bíblica, ni están en consonancia con la tradición católica, ¿no? Por ejemplo, se aduce que si antes los católicos veíamos muy mal el aborto, por ejemplo, ahora tenemos que aceptar que eso es una realidad, ¿no? Que la gente aborta lo querramos o no, ¿no? Y luego se dice también algo parecido con relación a al divorcio, ¿no? No, hay que aceptar que los matrimonios se rompen y entonces los divorcios se dan, nos guste o no nos guste. Y entonces la iglesia tiene que aceptar esto, ¿no? O por ejemplo, con relación al mal llamado matrimonio de personas del mismo sexo, o con relación a la eutanasia, ¿no? Cuando una persona sufre mucho, ya está anciana y tiene una enfermedad incurable, o está unida a un aparato, a diversos aparatos respiratorios, etcétera, se dice, bueno, hay que darle una muerte digna, ¿no? En otras palabras, hay que desconectarlo para que muera. Entonces, la iglesia tiene que entender que así se hace en el mundo, que los tiempos pasados eran distintos, pero que ahora se debe proceder así. Esas son las presiones. Generalmente son presiones en torno a la vida moral, ¿no? Por ejemplo, si antes la mayor parte de varones y mujeres antes del matrimonio vivían en castidad, en virginidad, ¿no? Ahora se dice, no, pues ahora los chicos, uff, ya tienen toda una vida sexual desde la adolescencia, ¿no? Entonces la iglesia no puede seguir viendo eso como un pecado mortal, porque es una realidad, ¿no? Si es una realidad y es algo innegable, la iglesia tiene que adaptarse y aceptar que eso es normal. Bueno, no dicen que es bueno, ¿no? Pero dicen, hay que aceptar que eso es normal y entonces la iglesia ya no lo puede poner como algo malo. Tiene que aceptar que es así. ¿No? Cerrar los ojos y mirar para otro lado y decir, bueno, pues es así, es así. Esas son las presiones que fundamentalmente hoy en día la iglesia sufre, ¿no? En su doctrina, ¿no? Por ejemplo, sobre la pureza, sobre los pecados contra el sexto mandamiento, ¿no? Se dice, no, pues eso antes, en los tiempos de las abuelas, eran pecados, ahora eso es parte de la vida, ¿no? Hay que aceptar que los hijos y los nietos, pues, son distintos, ¿no? Ya no los podemos obligar, ¿no? Entonces, sí, pues hay que ser realistas. Todo eso es la presión que sufre nuestra fe católica, ¿no? Es parte de esa presión. Queridos hermanos, con relación a todo esto, hay que ser bastante firmes y bastante decididos. Yo no puedo cambiar algo que está puesto en la Sagrada Escritura y que la Sagrada Escritura lo ve como un pecado. Yo no puedo cambiarlo. O sea, las cartas de San Pablo hablan muy claro de que son frutos de la carne la fornicación, el adulterio, ¿no? El que hayan personas que son invertidas sexualmente, ¿no? Ahí entra todo lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, ¿no?
O sea, es San Pablo, es palabra de Dios que nos está aclarando esto. El Antiguo Testamento también aclara de que estas cosas son abominación, dice. La tradición de la Iglesia desde los primeros siglos en el catecismo primitivo de la Didache condena el aborto. Vean ustedes la Didache, ahí está, la condena drástica sobre el aborto. San Pablo en la carta a los Corintios habla de que es necesario vivir la pureza. Por tanto, yo no puedo cambiar eso porque hoy un gobierno o el otro gobierno o una organización internacional presiona para que eso ya no sea pecado. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. No tenemos autoridad de ninguna manera. ¿No? La persona que pretende cambiar la Sagrada Escritura está mal, ¿no? Está muy mal, está desubicada. O sea, tú estás siendo más autorizado que la Sagrada Escritura. Vaya, vaya, debe ser Dios, ¿no? Entonces, no se puede cambiar lo que ha sido revelado como malo. La fe verdadera y sus exigencias propias no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque están fundadas en las palabras mismas de Jesucristo. Jesucristo también condena el divorcio, ¿no? Y en la enseñanza de la tradición católica, todo esto va saliendo desde los primeros siglos. Por esta razón, nosotros no podemos aceptar ideas o iniciativas que contradicen la Biblia o que contradicen la tradición de la Iglesia. La fe verdadera no puede someterse al examen de la opinión pública, ¿no? O a la presión de las tendencias que hoy existen en el mundo, ¿no? Todos ya nos hemos dado cuenta, creo, quizá ustedes más que yo todavía, cómo es que hoy existe una presión profunda de todo este lobby LGBTIQ más, etcétera, ¿no? Que trata de mezclarse, de ponerse en los medios de comunicación, en la publicidad, en las películas, en las series de jóvenes, en las series de niños, a todo nivel, ¿no? En las novelas, en las películas, o sea, es una presión mediática. ¿Para qué? Para que lleguemos a decir, bueno, eso es normal, ¿no? Es parte de la vida, hay que aceptarlo y la iglesia tiene que también aceptarlo, ¿no? O sea, esa es la presión que hoy sufre la verdad. ¿Por qué? Porque al mundo no le interesa la verdad, ¿no? Y nosotros no podemos, por una razón de principio, no podemos aceptar eso, ¿no? No estamos para obedecer las tendencias, sino obedecer la voluntad de Dios. Punto 4. La regula fidei, el credo. Regula fidei, así como suena, regula fidei, el credo. O sea, la regla de la fe, el credo. Precisamente la Iglesia Católica ya desde sus inicios se preocupó por definir claramente los contenidos y los alcances de la fe, ya que desde el comienzo ha sufrido por ciertas desviaciones que a veces algunas personas enseñaban a los fieles. Para afrontar la confusión, los primeros padres de la iglesia, hablo de los primeros 3, 4, 5 siglos de la era cristiana, definieron la fe compendiándola en un texto que se llama Fórmula de la Fe o Regula Fidei, o sea, regla de la fe, que conocemos con el nombre de credo. O sea, un poquito para explicar. A ver, desde la predicación de los apóstoles, eh, hubo alguna que otra persona que, pues, en esos misterios que existen en la mente humana y en la libertad humana, empezaron a predicar
evangelios distintos del verdadero evangelio, ¿no? Entonces empezaban a enseñar cosas que ni los apóstoles ni Jesús habían enseñado. Entonces, como estas personas tenían bastante influencia sobre los fieles, esas desviaciones se fueron haciendo mucho más fuertes, mucho más peligrosas. Y entonces, mucha gente de buena voluntad empezó a creer en ciertas desviaciones. Allí nacen, por ejemplo, los movimientos gnósticos. Los movimientos gnósticos son de antes de Jesucristo, pero que se hacen fuertes, ¿no?, desde el cristianismo. Y entonces, por ejemplo, ellos sostienen unas ideas un poco raras, no las voy a explicar aquí, pero eso daría ya para todo un curso. Pero, por ejemplo, ellos confundieron a muchos fieles cristianos de los primeros siglos. Entonces, ya que habían todas estas confusiones, el Papa, los papas de esos primeros siglos, junto con los obispos de todas las iglesias particulares, se iban reuniendo de tanto en tanto en algunos lugares específicos para discutir estos temas y para hacer frente a estas desviaciones. Así nacen los concilios ecuménicos, que son las grandes reuniones de los obispos junto con el Papa para tratar ciertos temas que son muy importantes para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia. En medio de esos concilios se define lo que es la fe verdadera. Allí nace lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, ¿no?, que es el credo largo, que lo rezan en muchos países en la misa dominical, ¿no? Acá también en nuestra comunidad lo rezamos los domingos, ¿no?, el credo niceno. Ese credo niceno, por ejemplo, es una fórmula de fe, es una regla de fe, regula fide. ¿Y por qué es importante? Porque ahí está compendiado toda la fe. O sea, si tú crees algo que no entra en el credo, es que eso no es verdadero. Todo lo que está en el credo es verdadero. Lo que no entra en el credo, lo que no encaja en el credo, no es la fe verdadera. Por eso es importante el credo, ¿no? No es una poesía así sin valor, ¿no? Es la regla de la fe. Por eso el credo niceno dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, Dios es Padre. No me vengas aquí con que Dios es Jehová, por favor. En ningún momento del credo eso está. Dios es Padre, por favor. No dice que sea arquitecto del universo, dice que es creador del cielo y de la tierra. Tampoco dice que ha creado solo lo visible, dice que ha creado lo visible y lo invisible. Entonces, tú debes creer también en las realidades invisibles. Ahí están los ángeles, ahí está toda la gloria del cielo que nos espera, ¿no? Luego dice: creo en un solo Señor. El único Señor es Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios no es un hombre adoptado por el Padre, como lo creen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Él, Jesucristo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, no es un Dios menor con D minúscula. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, o sea, por Jesucristo todo ha sido hecho. Y Él, Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. No deja de ser Dios y se hace hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Su existencia es histórica, no es un invento. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ojo, cuidado con este tema
amplio e importante de la resurrección. No decimos nosotros que, ay, resucitó en mi corazón porque está vivo en mis sentimientos y en mis emociones. No, resucitó de verdad. Resucitó de verdad. Repito, resucitó de verdad. No es un género literario. No es una frase bonita. Ay, resucita cada vez que lo recuerdo. No, resucitó de verdad. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria. Él va a volver para juzgar a vivos y muertos y su reino, Jesucristo Rey, no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo también es Señor. Ojo, el Espíritu Santo también es Señor y es dador de vida. Procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y habló por los profetas. No es un Dios menor. Hay gente que dice, no, yo creo en el Padre, en el Hijo. El Espíritu Santo, no sé. Medio extraño es, ¿no? Eso creo que es para los carismáticos nada más. Por favor, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Tiene esas cuatro propiedades de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Jesucristo el Señor. Creo en el Espíritu Santo. Dices, creo en la iglesia. No puedes divorciar la fe en Dios de la fe en la iglesia. Están juntas. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Solo un bautismo perdona los pecados. Es el pecado que administra la iglesia. Por eso espero la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. ¿Por qué creo en la vida del mundo futuro? Porque soy cristiano y católico y eso me lo asegura Dios y la iglesia. Lo que no entra en esto no es fe católica. Qué importante es reflexionar sobre el credo niceno. Qué importante es esto, hermanos, porque a veces decimos ser católicos, pero tenemos cada idea un poquito peregrina en la cabeza, ¿no? Esto es importante reflexionarlo, pensarlo, meditarlo, ¿no? No se trata de repetir como loros esto en la misa. Hay que pensarlo, ¿no? No somos papagayos. Hay que pensar. Si una persona bautizada, católica, afirma algo que es distinto o que está en contra de esta regla de fe, de esta regula fidei, esa persona está fuera de la iglesia. Es importante recalcar que no es suficiente sentirse muy católico para ser católico. Es necesario asumir con claridad todo lo que afirma la iglesia en su regla de fe. Entonces, existe un criterio objetivo, concreto, para saber si estamos en la fe verdadera. Ese criterio es la regula fidei, es la regla de fe, el credo. Hace algún tiempo me enteré que un grupo de fieles católicos pues tenían una comunidad en la que no creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que creían en un Señor, en su mamá y en el discípulo de ese Señor y su mamá. No estoy inventando, esto es un caso tristemente público, ¿no? O sea, ven, las desviaciones existen, ¿no? Luego, pues, hay otro grupo de personas que dicen, no, Dios no es padre, Dios es madre, es mujer. Bueno, en principio, no estamos aquí con una lucha entre los varones y las mujeres, pero Dios se ha revelado con un nombre propio. Ojo, Dios se ha revelado con un nombre propio, Padre. Ese es su nombre, Padre. Su nombre es Padre. Él es
¿no? Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Porque hay desviaciones que a veces llegan a convertirse en sectas, ¿no? Hay católicos que en el fondo ya están en una pequeña sectita, ¿no? Porque no creen lo que la iglesia cree. Bien, punto 5. La enseñanza de la fe verdadera. El catecismo de la Iglesia Católica. La enseñanza de la fe verdadera. El catecismo de la Iglesia Católica. La fe verdadera se encuentra explicada en el actual catecismo de la Iglesia Católica. Voy a repetir. La fe verdadera se encuentra explicada en el actual catecismo de la Iglesia Católica. Allí está explicado. Yo les recomiendo, hermanos, dos cosas. Si ustedes quieren seguir formándose, creo que aquí todos los que participan en estas clases tienen un ansia de formación, ¿no? Miren, les voy a pedir en el nombre del Señor que hagan una inversión económica. Sí, pues porque tienen que hacer una inversión económica. Así como yo invierto, no sé, comprándome un pequeño artefactito, una prenda de vestir o algo de comer, ¿no? Yo les pido en el nombre del Señor que hagan una inversión económica adquiriendo dos cosas urgente. Si es que no las tienen, ¿no? Si las tienen, amén, estén tranquilos. La primera, tienen que comprar una Biblia católica. Subrayo Biblia católica porque hay católicos que tienen Biblias protestantes, ¿no? ¿Cuál es una Biblia protestante? Reina Valera, no la tengas. Es una mala traducción. No tengas Reina Valera. ¿A qué me refiero con Biblia católica? Yo considero la Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Tanto en su edición grande como en la edición chiquita, de bolsillo, que le dicen, ¿no? Bueno, haz una inversión y por tu fe cómprate una Biblia católica. Te recomiendo la Biblia de Jerusalén. Está un poquito cara porque, bueno, pues las cosas más buenas siempre están un poquito más caras, ¿no? Ustedes comprenderán. Pero si tú quieres formarte, a ver si haces esa inversión, ¿no? Además, la vas a cuidar y te va a durar toda la vida. Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Segunda inversión, cómprense el catecismo de la Iglesia Católica. Consíganlo, pregunten en su parroquia, pregunten en alguna librería católica. Ahora también, como está un poco de moda la compra por internet, fíjense en alguna librería católica, de repente pueden conseguir el catecismo de la Iglesia Católica. No es un folletito, ¿ah? Es un libro bastante gordito, ¿no? Aquí en Perú lo ha editado la Conferencia Episcopal, es un libro verde, bastante gordito. Bueno, pues cómprense. Seguramente también estará un poquito carito porque claro, estas cosas cuestan un poquito, pero lo van a comprar solo una vez en la vida, es para comprarse todas las semanas, ¿no? O sea, les recomiendo que hagan esas dos inversiones. Biblia de Jerusalén, Catecismo de la Iglesia Católica. Por su bien, se los digo, hagan el esfuerzo, ¿no? De repente, no sé, renunciamos a alguna pequeña cosita e invertimos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, les decía, la fe verdadera se encuentra explicada en el actual catecismo de la Iglesia Católica. Es necesario comenzar a conocerlo, porque en nuestros tiempos tan confusos no se pueden enfrentar teniendo solo la fe del carbonero, ¿no? Hay esa frase, ¿no? Que dice, tú tienes la fe del carbonero. ¿Por qué se dice eso? La fe del carbonero se usa para designar a una persona que nunca se ha instruido en su fe, ¿no? Y dice, no, pues yo creo en Diosito y eso basta. Esa es la fe del carbonero, ¿no? Hay que evitar tener la fe del carbonero, porque al carbonero pues lo pueden convencer de cualquier cosa en 5 minutos, ¿no? Los católicos que no se instruyen generalmente acaban en las sectas religiosas, porque los atraen, ¿no? Con bonitos discursos, ¿no? Y entonces pues, pierden su fe católica. Por eso no se puede ir en la vida
por la vida con la fe del carbonero. Es necesario estudiar la fe, conocer las razones que la Iglesia tiene para sostener todo lo que cree y lo que enseña. Muchos fieles bautizados tienen una fe quizá muy básica, una fe que no está formada y se han quedado con pequeños datos, ¿no? Pequeños, poquísimos datos, e incluso han envejecido probablemente sin hacer crecer su fe, sin haberla ilustrado, sin haberla consolidado. Por esa razón es importante comenzar a leer y conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Hay personas que hoy exigen de nosotros, los bautizados, razones para creer. Entonces, en el catecismo de la Iglesia están las razones para creer. No debemos conformarnos pensando que solo los sacerdotes y religiosos tienen que responder eso. No, cada uno de nosotros bautizados tiene que estar a la altura para responder cualquier pregunta de fe. Por eso debemos prepararnos para dar razón de la fe. Y eso lo podemos conseguir con paciencia si leemos el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en 4 partes. 4. Y tienen una lógica muy sencilla, ¿no? La primera parte del catecismo es la profesión de la fe. O sea, los fundamentos de nuestra fe, lo que nosotros creemos, credo, ¿no? La profesión de la fe, los fundamentos de la fe verdadera. La segunda parte, luego de ver los fundamentos de la fe, es la celebración del misterio cristiano. Es decir, cómo celebramos la fe que tenemos. Y ahí está todo lo concerniente a la liturgia de la iglesia. O sea, cómo celebramos nuestra fe. Celebración del misterio cristiano, liturgia. Ahí están los sacramentos, ahí está cómo es que la iglesia reunida en oración se dirige al Padre, ¿no? La liturgia, los sacramentos. Tercero, ahí viene la vida en Cristo, es decir, cómo debe vivir un cristiano en su vida cotidiana la fe que tiene. Ahí está la vida moral del creyente. Entonces, dentro de esta parte de la vida moral, ahí se ve los mandamientos de la ley de Dios, lo que implica cada mandamiento de los 10 mandamientos, lo que implica el pecado, lo que implica la santidad, las virtudes cristianas, lo que debemos alcanzar, la vida moral. Y en cuarto lugar está la oración cristiana, es decir, cómo nosotros cristianos oramos al Padre. ¿Qué cosa entendemos por oración? ¿No? Si primero hemos profesado la fe, luego la hemos celebrado y luego la vivimos en la vida práctica, en la cuarta parte está cómo nos relacionamos con Dios Padre. Es la vida de oración, ¿no? La cuarta parte del catecismo. Esa es a grandes rasgos la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, es el libro gordo que les digo, pero hay que perderle el miedo, ¿no? Algunos le tienen miedo porque dicen, hay muchas letritas, no hay dibujitos y hay muchas letritas. Bueno, leerlo con paciencia, ¿no? Hay un índice temático, hay un índice analítico, en donde, por ejemplo, tú puedes encontrar, a ver, quiero ver qué me dice el catecismo sobre el tema del pecado. Entonces ahí buscas pecado y te va a dar una serie de números, porque el catecismo está estructurado por párrafos que tienen cada uno un número. Entonces te va a mandar el número tal, número tal, número tal. Entonces ahí vas leyendo lo que enseña la iglesia sobre ciertos aspectos de la fe. Y es bonito porque en los textos, en esos números, en esos párrafos, te va a remitir a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces se va a leer junto catecismo con Sagrada Escritura. Pero también te va a remitir a la doctrina espiritual de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, te va a dar textos de los santos, textos de grandes místicos, ¿no? Textos de los padres de la iglesia,
lo cual es una cosa muy buena, ¿no? Porque tienes entonces catecismo, palabra de Dios y la doctrina moral de los padres, ¿no? Doctrina espiritual de los padres. Entonces, ahí tienes tú la, la grandeza de la fe católica, ¿no? Entonces, un poquito he querido hablar de todo esto, ¿no? En la próxima clase ya termino con esta tercera parte. Y bueno, hasta aquí yo con lo que tenía preparado para hoy. Y ahora creo que ya pasamos a las preguntas. Gracias.